tratar de llenar todas las carpetas hasta la carpeta 6. O sea, ya no quiero que nadie se siente atrás, ni ven bien, y yo tengo que hablar más fuerte porque veo ahí atrás que se sientan, ¿ya? O sea, es que cuando entre, traten de sentarse en los espacios vacíos. Aquí no, porque yo les voy a tapar cuando explico. Aquí no. Me paro aquí, ¿no? Entonces, la virología, como vuelvo a repetir, es el estudio de los virus, que son organismos muy importantes en el desarrollo de patologías infecciosas. La estructura del virus es completamente diferente a lo que habíamos conocido. Ya se los comenté en la primera clase, en la clase inaugural, sobre todo los microorganismos que tienen la capacidad de ocasionar infecciones en el ser humano. Y la estructura del virus está compuesta internamente por la inclusión de un genoma, cuya secuencia de bases podría ser que corresponda a ABN o a ARN. Lo importante es que en este gen, esta estructura, este microorganismo, porque en realidad es un microorganismo, tiene la información necesaria para formar toda la estructura de revestimiento que tiene el virión, que está constituida por proteínas. Aquí en esta parte más externa están las glicoproteínas, pero no existe dentro de él ningún organoide, ningún elemento que le sirva a él para poder formar estas proteínas. Entonces, esta estructura que está constituida por un genoma, recubierta por una serie de paredes, que podríamos llamar así, que se llaman capsómeros, y que en conjunto van a formar lo que se llama una cápside, y que además este gen tiene la capacidad de poder sintetizar proteínas que van a colocarse superficialmente, que van a ser las proteínas que van a permitir adherirse a receptores específicos que existen en las células a las cuales va a infectar. Entonces, no existe, como vemos aquí, ninguna mitocondria ni nada por el estilo que va a permitir, o retículo endoplásmico rugoso, que va a permitir esta síntesis. Es necesario, absolutamente necesario, que este virión ingrese dentro de una célula, que puede ser una célula eucariota, como todas las células de nuestro cuerpo, por los cuales es específicamente tropismo, o por bacterias, ya las hemos conocido. ¿Cómo se llaman aquellas bacterias que eran infectadas por los virus? ¿Cómo lo llamamos? Bacteriófagos. Y así como pueden infectar estas células eucariotas, también las eucariotas nuestras, como también de las plantas o de los animales. Y existen muchas patologías asociadas a infecciones que se desarrollan en los animales, que nosotros somos muy frecuentemente podemos ver, como por ejemplo el distemper que se produce en los animalitos y no están vacunados, son ocasionados por estos virus. Entonces podríamos considerar esta estructura que se llama el virión completamente como un parásito en realidad, porque este parásito es el que necesita de alguien, de otro tipo de célula para poder recién formarse, porque por sí misma no lo va a poder hacer. Entonces está claro, virión está constituido por un genoma recubierto por proteínas, y estas proteínas conforman lo que se llama la cápside. Y existen esas espículas superficiales que son importantes porque son específicas para que se puedan adherir a un receptor específico, que muchas veces son proteínas que se encuentran en las membranas citoplasmáticas de las células a las cuales va a infectar. Entonces, esta cápside, esta envoltura externa de proteínas, está formada por los capsómeros. Es como que ustedes fuesen el genoma y estas paredes de esta habitación fueran los capsómeros. Y el conjunto de capsómeros forma lo que se va a llamar la cápside. Y estos capsómeros están formados a su vez por estas paredes, a su vez formadas por ladrillos. Y esos ladrillos son los protómeros, que son proteínas que forman estructuralmente a esta envoltura que tiene este genoma de virión. Y entonces puede haber diferentes formas de este recubrimiento del genoma, que puede ser helicoidal, que puede ser icosaédrica o puede ser compleja, de acuerdo a la configuración que tiene este recubrimiento que reviste al genoma que se encuentra dentro de esta estructura. Ese, por ejemplo, es un bacteriófago que es un icosaédrico que tiene la capacidad de infectar a las bacterias. Esta es la imagen estructural del virus del HIV, cuyo genoma interno está constituido por ARN y externamente tiene la cápside.
Y además, no todos los viriones, pero hay algunos viriones que también tienen una envoltura periférica. Y esta envoltura la obtienen de las membranas de las células a las cuales se infectan, que puede ser la membrana citoplasmática, que puede ser la membrana nuclear, o puede ser también las membranas del aparato de Golgi. O sea, esta unidad de membrana que algunos virus tienen en sus características de tener esta envoltura. Entonces, aquellos virus que no tienen envoltura se llaman virus desnudos, y los que tienen envoltura, bueno, son virus que están envueltos. Y sobre la superficie de la envoltura, aquí no se ve las membranas, sino está dibujada solo la cápside, pero este virus, el HIV, tiene además una envoltura. Y sobre esta superficie se encuentran estas espículas que están constituidas por glucoproteínas. Que van a ubicarse periféricamente y que van a ser muy importantes. Por ejemplo, esta proteína que está aquí es una glicoproteína que es la GP41 y esta es la GP120. Muy importantes porque son muy antigénicas y estimulan una respuesta inmune por parte del huésped, y es lo que inicialmente, cuando queremos hacer el diagnóstico de una persona que estamos sospechando que está infectada con el virus del HIV, buscamos los anticuerpos que se hayan formado contra la GP120, que es la que más rápidamente podemos detectarla en sangre cuando una persona está infectada. Entonces, son todos estos componentes del virión, tienen diferentes pesos moleculares. Miren la proteína P24, la P27, porque en aquellos viriones que tienen cápside, superficialmente la cápside también tienen unas proteínas que permiten la adherencia de esta envoltura sobre la superficie. Y son antigénicas. Y son proteínas que nosotros vamos a poder, en este caso, poder diferenciarlas a través de diversos estudios y que nos ayudan a nosotros a confirmar el diagnóstico del HIV, por ejemplo, en el caso de la prueba de Western blot, donde en una lámina de celulosa las proteínas se van separando. Ustedes han hecho esto en sus prácticas, ¿verdad? Que se pueden separar las proteínas, y entonces es una prueba que permite identificar, y cuando vemos la precipitación de ellos en esta lámina de celulosa, podemos ver muchos colores que están diferenciando la posición de estas proteínas. Y entonces, esta estructura no tiene mitocondria, no tiene gastroplasma, no tiene nada, y utiliza a la célula para poder sintetizar todas estas proteínas que conforman la estructura del virión, y además que permitan la replicación del genoma, que luego en la formación de los nuevos viriones pueda quedar incluida en cada uno de estos viriones. Entonces es un parásito, pero no puede, este virus por sí mismo no puede formar nuevos viriones que van a tener la capacidad de infectar otras células. Entonces la envoltura, como dije, es una unidad de membrana, que es una unidad proteica, que ya dije la obtenía de estas unidades de membrana que existen en las células, la proteína M, que permite esta adherencia, y las espículas, que son estas glucoproteínas que son específicas para acoplarse a receptores específicos. O sea, por ejemplo, el virus del HIV, ¿qué tipo de células infecta? Los linfocitos. El receptor de acoplamiento de la GP120 es el receptor CD4. ¿No? Entonces, los linfocitos. El virus del HIV infecta las células musculares del corazón. El HIV infecta a los músculos esqueléticos, las células de los músculos esqueléticos. ¿Puede infectar al hepatocito? No, no puede infectar, porque la única célula que tiene este receptor son los linfocitos. No puede infectarlos. Se dice que hay algunos receptores en las células de las neuronas, y esto justamente ocasiona que en algunos casos los pacientes infectados con HIV algunas veces inician todo el proceso con trastornos mentales, y es el psiquiatra que diagnostica que está infectado con este virus. Pero lo común es que tenga este receptor en estas células de los linfocitos. ¿El virus de hepatitis B infecta a alguna otra célula que no sea el hepatocito? No. Entonces, el receptor para específicamente este virus pueda afectar es justamente estas proteínas que van a acoplarse a estos receptores que se encuentran en las células. La clasificación, hasta acá está entendido, ¿verdad?
tienen muchas clasificaciones. Las hay desde los cuadros clínicos que ocasionan. Por ejemplo, ¿cuáles son los virus que producen problemas digestivos, traducidos en diarrea? ¿Cuáles son los virus que producen hepatitis? ¿Cuáles son los virus que producen trastornos respiratorios? Esa es una clasificación clínica que se atribuye a los virus. Pero una clasificación mucho más didáctica es la clasificación que se da por el genoma que se encuentra dentro de él. Genoma que puede ser ADN, como he mencionado, o puede ser ARN. Y la disposición de la estructura del genoma puede ser que sea lineal, recto, o puede ser que esté enrollado como un círculo. Puede ser que solo sea una hebra de DNA, o puede ser que sea doble hebra de DNA o de ARN, por eso ponemos aquí monocatenario o bicatenario, si es que son dos hebras. Esa es la estructura de ese virión. La estructura de las cápsides icosaédricas, o sea que tiene 20 lados, o puede ser compleja, o puede ser helicoidal, o a veces no se conoce cómo es esta estructura de la cápside. Si tienen o no tienen envoltura, y en relación a cada uno de estos virus que vamos a estudiar durante esta fase, podemos decir, por ejemplo, aquí que el virus del Paxlovid, este que están desarrollando, que van a desarrollar ahora en sus casos clínicos, es el que tiene el virus de los papilomas, el virus de la hepatitis, el virus de la viruela, es decir, todos los virus que van a ocasionar diversas enfermedades y que estructuralmente están conformadas de esta manera. Y eso lo vamos a estudiar independientemente en cada una de ellas cuando vayamos a ver. Esta es la forma icosaédrica, esta es la forma helicoidal y esta es la forma compleja, el mosaico de tabaco. Entonces, el virus cuando llega a adherirse al receptor específico a través de estas espículas, lo primero que va a suceder es esto, ¿no? Absorción. Es la unión del virión a proteínas receptoras que existen en las células en las cuales va a detectar y en forma específica. En forma específica, eso quiero que recuerden. Luego sucede la penetración, que puede ser directa, como una bala, que rompe la membrana citoplasmática por el lugar donde ingresó el virus y el virus se introduce dentro de él. Penetra pero sin dañar a la estructura de la célula, o sea, romperá un pedacito porque está pequeñito, que a esa célula pues el que ingrese no le afecta nada, es como que se hubiera hecho una erosión a nivel de la piel, por ejemplo, ¿no? Y a través de él ingresa directamente. O puede ser por endocitosis, o sea, como que estuviera fagocitando, como que el virión fuera fagocitado por esa célula, y a eso también se le llama viropexia. O puede ser por fusión, sobre todo esto sucede en aquellos virus que tienen envoltura, donde las membranas de envoltura, que son membranas, unidad de membrana, se fusionan con la membrana citoplasmática y permite el ingreso del virus internamente. En este caso, siempre rodeado de su cápside, y en este caso también, cuando ingresen, si es que son virus desnudos, van a entrar y están rodeados de su cápside. Y dentro de ya el citoplasma de la célula se produce la decapsidación, es decir, la ruptura de esta envoltura de estas proteínas que estuvieron cubriendo al genoma se abre y dejan libres a este genoma que se encuentra en el interior de ese virión. Algunos viriones, como por ejemplo el virus del HIV, ya incluye dentro de esta cápside una enzima, que es la enzima de la transcriptasa reversa. O sea, ya queda incluida en la formación del virión, ya dentro de él, cuando se ha formado, incluye, además del genoma de ARN que tiene, incluye esta enzima, que es la transcriptasa reversa, que es muy importante. Y entonces, luego que se produce la decapsidación, va a suceder todo esto que ustedes conocen también de la síntesis de las proteínas, donde ese genoma inicialmente replicado, luego se va a integrar dependiendo de cómo es este virus en su estructura de este genoma que se encuentra allí, cómo es estructuralmente. En ese momento es que inicia el proceso, ya la lectura de cómo está conformada este genoma, viene el ARN mensajero, de transferencia y empieza a formar los tripletes de los aminoácidos para formar aquellas proteínas que estuvieron en esa información de ese genoma. Empiezan a formarse todas las piecitas que conforman el virión
desde la cápside, desde aquellas proteínas que van a salir superficialmente para formar justamente estas proteínas de las espículas que se van a acoplar, desde la replicación del virión, del genoma del virión, que luego va a haber el ensamblamiento para poder formar nuevos viriones con las mismas características de aquella que ingresó en esa célula. Miles y miles de viriones que luego, que sucede esto, va a cerrar, romper la célula, o va a mantenerse la célula sin romperse, porque eso depende de cada virus cómo se comporta. Entonces salen fuera nuevos viriones que van a tener toda la capacidad de infectar nuevas células, ¿no? Entonces, esta síntesis se produce ya sea en el citoplasma, ojo, o también dentro del núcleo que puede desarrollarse. Y aquí tenemos algunos ejemplos de receptores en relación a los diferentes virus que se conocen, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, el receptor CD4 de los linfocitos se acopla al virus del HIV-1 y al HIV-2. Y esto lo vamos a ir viendo en cada uno de ellos cuando estudiemos cuál es el reactor para estos virus que he puesto aquí como ejemplos. Entonces, la síntesis macromolecular de esta conformación y de la síntesis de proteínas específicamente, de acuerdo a la estructura del virus que habíamos visto, que eran monocatenarios o bicatenarios, de polaridad positiva o de polaridad negativa, que eso ustedes ya lo entienden muy bien, va a suceder que todos van a llegar a formar lo que va a ser el ARN mensajero. Y a partir de esta información, toda la batería de esa célula tendrá la responsabilidad de sintetizar todas estas proteínas. Entonces, hay algunos virus que son ARN de polaridad positiva. Y estos virus que ya tienen esa estructura, se replican nuevos viriones y van a ser los que ya se comportan como ARN mensajeros e inician la síntesis de las proteínas. O hay algunos que son, por ejemplo, ARN negativos, de polaridad negativa, ortomixobridae, paramixobridae, raptobridae, que necesariamente tienen que transformarse a copiar un ARN mensajero de polaridad positiva, o sea, como un ARN mensajero para iniciar recién la síntesis de las proteínas. Igual el ADN, aquí en relación a los ADN, como ellos que estamos viendo, o que es el retroviridae, que es el virus del HIV, que es una cadena de ARN de polaridad positiva, que debiera convertirse ya como un ARN mensajero e iniciar el proceso de la síntesis de las proteínas. Sin embargo, no es así. No es así porque este ARN, por esa enzima que les decía que ya el virión incluye dentro de su estructura, que es la transcriptasa reversa, convierte a este ARN en ADN. Y luego este ADN necesariamente va a tener que utilizar un ARN mensajero para poder sintetizar las proteínas que conforman este virión. Entonces, cada virus tiene una forma específica de actuar que va a llevar a la formación o a la síntesis de estas proteínas que conforman la estructura del virión. ¿Está claro? O sea, esto de transcripción, traducción, eso no voy a decir. Eso ya ustedes lo saben muy bien. Entonces, la maduración es el ensamblamiento. Es como que fuera un carro que tiene diferentes piezas que llegan así desde Japón a Colombia o a Brasil, de muchos carros que nos llegan aquí, y ahí van juntando los tornillos, van juntando hasta que salen carros tan bonitos que recién se distribuyen al resto de Sudamérica, por ejemplo, en algunas marcas industriales. Lo mismo sucede aquí dentro del citoplasma. Se han sintetizado full proteínas, también se han formado nuevos glúcidos porque había esa información para formación dentro del citoplasma de la célula, y entonces sucede el ensamblamiento, la formación de nuevos viriones que cuando ya están listos y preparados van a salir. Y pueden salir sin dañar la célula o pueden salir dañando la célula, destruyéndola, provocando. Por ejemplo, en el virus del HIV hay células que siguen manteniendo la información sin ser dañadas, pero hay otras que son destruidas. Por eso es que baja el número de linfocitos y se incrementa la carga viral, que es uno de los parámetros para evaluar y que nosotros ya laboratorialmente podemos valorar para que esto se manifieste y sepamos en qué estadio está ese paciente que ya está desarrollando a partir de la infección un cuadro de SIDA. Por ejemplo, este es un ciclo
del virus de la rabia, abdominal. Primero, se adhiere. Estas son unas espículas que están en la superficie del virión y que está acoplándose a estos receptores específicos que tienen las células nerviosas. El virus de la rabia infecta a las células nerviosas. O sea, estos receptores no existen en otras células, sino en las células nerviosas. Entonces, justamente a estos receptores se acoplan estas espículas, que son estos cachitos que están aquí, y luego permiten la penetración del virión. La membrana se queda aquí y está todavía rodeada de la cápside, se rompe la cápside y el genoma queda libre. Y a partir de esta información sucede ya toda la síntesis de las proteínas estructurales, de las paredes, etcétera, etcétera. Y también sucede la replicación del genoma. O sea, se va formando nuevos genomas que luego empiezan a ensamblarse. Se han sintetizado unas proteínas también que han sido desplazadas a la superficie de la membrana citoplasmática. Y en ese lugar ingresa la cápside, miren cómo se va ensamblando, ingresa y luego es liberado el virus. En el caso de este virión que se desarrolla en el citoplasma de la célula, como en el caso sucede para volver a envolverse en el caso de la membrana nuclear. Ese es el ciclo normal del virión. El virus lo único que hace es introducir su genoma, más no hace nada. Ya procesa el ensamblamiento y es un proceso que va a desarrollarse. Entonces, la patobiología de la infección viral es exactamente igual a la que habíamos estudiado en relación a los virus. Va a haber una puerta de ingreso. Puede ser la vía oral, puede ser a través de la sangre, puede ser a través de la piel, puede ser a través de las mucosas, puede ser a través de las relaciones sexuales, ¿no? Y entonces la transmisión será el beso, será el vaso ese que ustedes utilizan, el único vaso para beber cuando beben, y va girando el vaso, dejando cada uno un aporte importante de saliva en el borde de ese vaso, y esa saliva es un mecanismo importante para la transmisión de muchísimas enfermedades. O sea que va pasando. Las relaciones sexuales es un método de transmisión importante. La sangre a través de las afecciones sanguíneas o la realización de piercing o tatuajes es otro mecanismo importante. La vía inhalatoria a través de que alguien haya estornudado o haya tosido es otro mecanismo. O sea, son muchas las formas de transmisión que podemos tener. Se produce en algunos casos simplemente una infección en el lugar donde ha ingresado, y en otros casos puede ser que se generalice. Por ejemplo, en el virus del papiloma, se llega a desarrollar en el lugar donde se produjo la infección. Por ejemplo, si es una relación sexual, será, niña, vete más adelante, hay espacio, está al lado del niño García, o más adelante. Se siente tan atrás, porque desde más atrás, yo creo que no ven esta pantallita. Está diseñada para ver hasta la sexta fila. La séptima ya no la ven. Ustedes ven bien porque están sentados aquí. O las viriasis generalizadas, ya que la viris, por ejemplo, la viriasis localizada es esta que se produce por el papilomavirus en el desarrollo de la displasia hasta llegar al cáncer que se produce en el cuello del útero. Ese cáncer, si es que, estoy refiriendo si es que es sencillo, si es que ha habido una metástasis, va a llegar a otros lugares el cáncer, pero inicialmente se localiza directamente a ese piel. O puede ser viriasis generalizada que afecte todo el organismo, ocasionando trastornos a nivel general. Infecciones agudas, esta que pueden ustedes desarrollar mañana después de haber recibido un buen inóculo en el bus de alguien que ha estornudado, que ha tosido un virus de resfriado, y mañana o pasado ustedes están haciendo el cuadro similar, pero dura un par de días, es que no ha habido complicaciones, y luego se controla y desaparece. Es una infección aguda. O pueden ser infecciones crónicas, por ejemplo, que alguien se haya infectado con una relación sexual y que muchas veces ni siquiera llegan a desarrollar un cuadro clínico de hepatitis, y es cuando se manifiesta en la cronicidad una cirrosis hepática con hematemesis y crecimiento del abdomen por la citis que se pueda desarrollar, que recién se dan cuenta
que estuvo infectado cuando se hacen los estudios con el virus de la hepatitis B y que nunca lo supo porque nunca desarrolló un cuadro clínico. Entonces el paciente se rasga las vestiduras y dice, jamás he tenido hepatitis, ¿cómo es posible que me digan que tengo esto? Y a veces sucede. Entonces hay algunos que pueden ir a la cronicidad, algunos que están latentes ahí puestos. Por ejemplo, ¿quiénes han tenido varicela? Un montón. Bueno, no quiero ser mala, pero siquiera dependiendo de su sistema inmune, cuando sean mayores, cuando tengan 60 años, 70 años, es muy posible que algunos de ustedes o varios de ustedes puedan desarrollar un cuadro clínico que se llama herpes zóster. Porque ese virus de la varicela que ustedes tuvieron no ha desaparecido de su cuerpo y está bien alojadito en un ganglio raquídeo, empezando incluso desde el ganglio del trigémino, que está ahí alojadito permanentemente, en forma latente, está allí, y que puede manifestarse cuando va a haber una alteración del sistema inmunológico con un cuadro que se llama herpes zóster, y ustedes lo van a discutir. Y como son tantos, quienes tienen varicela, por favor, en sus grupos de práctica, sean los encargados de hacer el caso clínico de la varicela y el herpes zóster, porque ya van a estudiar con más detenimiento y van a explicar lo que probablemente les pueda suceder. Ojalá que no, pero es muy feo. Recurrentes. Latente recurrente es que latente se da, digamos, a lo largo de un tiempo lejano. Y recurrente es que siempre se está produciendo. Y uno de ellos, por ejemplo, es el herpes labial. Cuando uno se ha infectado con el virus del herpes simple de chiquito, y también se aloja en los ganglios, sale a través del nervio de la inervación, generalmente a nivel de la boca. Y otra vez viene su examen de microbiología tercera fase y un montón de chicos que van a estar en la cuerda floja van a aparecer con estas lesiones a nivel de la boca, ¿no? Este es recurrente. Y transformación es cuando ese virus tiene la capacidad de ocasionar, de transformarse en cáncer. Por ejemplo, el virus del papiloma, que es uno de los que puede ocasionar cáncer. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B, que puede provocar un hepatocarcinoma. Por ejemplo, el virus del Epstein-Barr, que ustedes van a estudiar ahora, también en su caso clínico, que también puede producir linfomas o carcinomas nasogénicos. En relación, niña, puedes venirte más adelante, ¿hay alguna carpeta? Por favor. Ustedes ahora van a ver en su caso clínico también este virus que ocasiona, que puede ocasionar, y justamente es en base a este conocimiento de estos virus que ocasionaban cáncer, que se pensó en algún momento que la gente que desarrollaba el cáncer eran los virus. A ver, los chicos que están llegando al final, aquí hay carpetas vacías que pueden sentarse. No se queden ahí atrás, no me hagan gritar. Los mecanismos de defensa de nuestro organismo son la inmunidad específica humoral con la formación de anticuerpos, IgG o IgM, que son muy importantes para esta defensa que tenemos, porque en la mayoría de los casos de las infecciones virales no utilizamos terapia antiviral. Y es el organismo con su sistema inmune competente quien controla la infección. Por ejemplo, en el resfriado común, después de 2 o 3 días que uno está todo con los moquitos, lo único que tomamos es estas pastillitas antivirales que contienen analgésicos, antipiréticos y antihistamínicos, que evitan que estemos ahí moqueando. Pero no tomamos antivirales. Y sin embargo, si nos cuidamos y no nos exponemos y no hay complicación, en 2 o 3 días desaparece el cuadro clínico, porque ese sistema ha empezado a producir anticuerpos que han controlado la acción de este virus. Y lo recuperamos rapidísimo. No es que el virus se haya ido, nos han dejado así todos maltrechos, con moquitos, con fastidio, con molestias. Sin embargo, al tercer día ya no existe. Y es la acción de ese sistema inmune que es muy eficiente en relación a la inmunidad específica. También hay una inmunidad celular específica en algunos virus, que es los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T helper, quienes actúan en estas circunstancias. La inmunidad celular inespecífica con los natural killer, los macrófagos que producen estos interferones importantes que también nos van a ayudar a controlar la infección. O sea, en resumen, el elemento más importante de control de las infecciones virales es el sistema inmune a través
generalmente la producción de estos anticuerpos específicos que van a ayudar al sistema de defensa para ser fagocitados estos viriones y ser eliminados. Y son justamente la inducción y la formación de ellos el que se utiliza con las vacunas. Tantas infecciones virales que ahora, por ejemplo, ustedes han tenido varicela, pero ahora ya se ha creado la vacuna para la varicela. O sea, ya los chiquititos que sus hijos, por ejemplo, ya no van a tener varicela porque ya hay una vacuna. Hasta ahora creo que se está cobrando la vacuna y en algún momento ya va a ser de expendio gratuito, así como para las demás enfermedades. Y justamente es esta inducción con estos antígenos que hace que nosotros ustedes han sido vacunados contra la polio, han sido vacunados contra la difteria, la pertussis, el tétanos, el sarampión, y ahora sé que están vacunando también contra el papilomavirus a los chicos hasta menores de 11 años, ¿no? Gratuitamente. Entonces, esto es muy bueno saber que ese es nuestro mecanismo. Y cuando yo estoy diciendo que es el sistema inmune que nos defiende de todas las infecciones, tenemos que asumir que cuando hay deficiencias inmunológicas, el diagnóstico y la evolución de ese cuadro clínico no va a ser favorable para ese paciente. El diagnóstico directo se hace a través de la microscopía electrónica, observando las características del virión. ¿Cómo es ese virión? No todos son iguales, tienen diferentes formas en su configuración. Y lo que se hace para poder observarlos es inocular en animales de experimentación, de donde se van a obtener las muestras, o también se puede inocular en huevos embrionarios, que en el crecimiento va a permitir que estas células también se puedan infectar, o cultivos celulares que van a permitir observar el daño de la célula y poder sacar de estas para observarlas directamente. O en tinciones histológicas, que ustedes están viendo en estos días en relación, por ejemplo, a las biopsias de cuello uterino, donde se evidencia el daño de este virus como la muestra de las lesiones, o en el Papa Nicolau, el frotis cérvico vaginal, donde se observa estos coilocitos, por ejemplo, que ya son imágenes del daño que produce este virus a nivel de estas células epiteliales. O la detección de antígenos virales a través del PCR, por ejemplo, e incluso estos antígenos virales se pueden hacer por aglutinación, como el caso del rotavirus, que es responsable de la producción de las diarreas en los niños, que no vamos a PCR para hacer diagnóstico, sino simplemente observamos esas aglutinaciones que pueden verse en las láminas para hacer ese diagnóstico. En algunos casos donde podemos utilizar estos antígenos virales para hacer el diagnóstico directo. Se aporta en esos casos, por ejemplo, el rotavirus, se aporta un reactivo que contiene anticuerpos contra el rotavirus, porque el rotavirus está produciendo diarrea, entonces ahí es difícil que podamos sacar anticuerpos que produzca el chiquito, el niño que tiene este problema. Entonces ahí nosotros adicionamos el anticuerpo y detectamos con la aglutinación la presencia de antígenos virales, y de esa manera podemos diagnosticar en forma directa la presencia de ellos. Pero es muy complicado todo esto que estoy hablando de cultivos celulares, inoculación en huevos, etcétera, etcétera. Lo más sencillo, lo más fácil es el diagnóstico indirecto a través de la serología. Es decir, si nosotros sospechamos de un cuadro clínico que está desarrollándose por algún virus, nosotros vamos a solicitar, dependiendo de qué es lo que queremos, si es un cuadro agudo, o si sospechamos que pueda tener antecedente de este tipo de patología, o a veces solicitamos ambos, porque eso nos va a orientar, como ustedes van a ver en el caso de la hepatitis. Van a ver que necesitamos muchas veces pedir diversos exámenes, tanto que sean de IgM o IgG, para determinar el estadio en que se encuentra ese paciente con esa infección. Y ahora la gama de exámenes para detectar infecciones virales es así. Antes llegaba acá, pero ahora ya está por acá. O sea, si sospechamos, es muy fácil ya confirmar nuestros diagnósticos a través del estudio en los cuadros agudos de inmunoglobulina, o si estamos viendo que había podido tener con inmunoglobulina G. Entonces, esto es facilísimo. Claro, algunos cuestan mucho más, pero hay unos que cuestan mucho menos. Lo importante es que nos ayudan a hacer el diagnóstico, a confirmar nuestro diagnóstico y de esa manera poder resolver con el tratamiento adecuado. Pero ojo, no van a estar pidiendo 10 exámenes, a ver, ¿será este virus? ¿Será qué? ¿Será qué? No. Es el cuadro clínico, la historia clínica bien hecha, la que nos orienta a poder usar de repente uno solo para confirmar lo que estoy sospechando.
cuidadito que estén pidiendo, dándole mucha plata a los laboratorios para que hagan tantas pruebas como a veces sucede. A veces sucede. Hay médicos que, cuando a mí me llega al laboratorio, full exámenes, primero voy a ver quién es, de dónde será este, ¿será de la Católica? ¿De dónde será? Claro, a mí me va a llegar mucha plata, pero ¿eso qué significa? Parece médico de Estados Unidos que piden y piden y piden y piden, y es el laboratorio que quieren que el diagnóstico se los dé el laboratorio. Eso no puede ser. Nosotros somos un país pobre y hay que saber pedir un examen después de haber hecho un buen examen clínico, una buena historia clínica y tener un buen diagnóstico. El tratamiento antiviral no es de uso corriente, se da en ciertas circunstancias especiales, porque vuelvo a repetir, es el sistema inmune quien controla el proceso infeccioso. Y hay diversos de ellos y tienen diversas vías de administración y actúan. Algunos impiden la decapsidación, otros impiden la síntesis de ácido nucleico, otros impiden que se sinteticen las proteínas y en general es de uso muy escaso. ¿En qué casos se estudia la terapia antiviral, que es tremendamente costosa? Por ejemplo, en el caso del HIV, si uno está infectado con el HIV, necesariamente tiene que utilizar terapia viral y el costo es tan grande que una persona no puede sostener su tratamiento para poder controlar la infección. Necesariamente el gobierno apoya, ya el MINSA desde hace algunos años apoya con el tratamiento, felizmente, porque el que no era asegurado ya estaba condenado a que se iba a morir, y ahora tanto el MINSA como el Seguro Social apoyan con este tratamiento a los pacientes que están infectados con el virus del HIV. Es importante, por ejemplo, aquí el aciclovir, que se utiliza, son estas lesiones que aparecen en la boca, alrededor de la boca, que uno se pinta con isodine, se pinta con violeta genciana, está como que estuviera ahí controlado, se baña, se cae la costrita y hay una úlcera. Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y maldita úlcera que no cicatriza, que está ahí molestando, horrible, y se mantiene. Y recién a la mitad de la 3ª semana ya se ve la involución de la lesión y desaparece, aplicándose estos medicamentos tópicos que empleamos. Entonces, usando el aciclovir, esas 3 semanas se reducen a 3 o 4 días con la cremita. Pero si uso la medicación, en 2 días se come. Esto es una cosa chiquita. Pero cuando viene el herpes zóster, que son lesiones grandes, terribles, dolorosísimas, entonces en ese caso sí se utiliza cantidades de aciclovir por vía oral, que en el lapso de 3 o 4 días todo aquello que estuvo recubierto por estas vesículas que forman justamente el herpes zóster regresiona y desaparece la lesión, que ahorita vamos a ver. Entonces hay algunos casos que empleamos, hay otros casos que no los empleamos, porque es el sistema inmune que va a actuar eficientemente para controlar. Otro de los casos que también usamos es cuando hay el contagio, se sabe que hay el contagio de hepatitis B. Si una persona accidentalmente se ha contagiado, se ha pinchado con una aguja por hepatitis B, entonces inmediatamente se le administra la medicación para poder controlar, ¿no? Entonces no es usual, es el sistema inmune el que va a actuar eficientemente para controlar. Priones. ¿Qué son los priones? Yo simplemente voy a escribir con una línea y ustedes van a ver, porque se lo voy a apuntar en el examen. Los priones son proteínas infectantes. Solo son proteínas, ni siquiera es un genoma, no es nada, es solo una proteína, pero que tiene este potencial de infectar. Y desarrolla las enfermedades de Creutzfeldt-Jakob, Herzmann, Straussler, Streicher y el Kuru, o en otras palabras, por ejemplo, para que les sea más familiar, la enfermedad de las vacas locas, que ustedes habrán escuchado. Y no es que antes yo explicaba y decía, miren, estas enfermedades no se dan aquí en nuestro medio, se desarrollan en el África, donde tienen hábitos muy especiales cuando un paciente, una familiar muere, que se comen la masa cerebral entre los dedos de esa persona y de esa manera se transmitía esta infección, que es el desarrollo crónico y de un daño neurológico progresivo en el transcurso del tiempo. Eso es lo que se produce con estas enfermedades de los priones. Pero les decía, eso es lo que yo decía, pero ya tengo conocimiento que en el Hospital del Seguro Social, desde hace como unos 3 o 4 años, están viéndose casos de priones. Así es que
ya no puedo decir que esto allá, sino que también se puede desarrollar aquí. Así es que lean, infórmense y conmigo voy a preguntar. Hasta aquí he entendido.